Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos hablando sobre los distintos traumas que presentan los pacientes luego de las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año con el doctor Roberto Lafontaine, ortopeda, parte de este equipo de profesionales que cada día tienen conexión con ustedes a través de Cátedra Médica. Doctor, usted decía que tuvo la experiencia de vivir 2/31 de diciembre en el Hospital Darío Contreras, que es uno de los principales hospitales en donde se reciben pacientes con este tipo de situaciones. ¿Cómo se valora al paciente a la llegada a emergencia con ese trauma? ¿Qué es lo primero que se hace con ese paciente cuando llega? Lo primero que se hace con un paciente cuando llega con trauma es desnudarle. Lo ideal es desnudarlo Hay que completo. quitarle toda la Sí. ropa. Ok. Y se hace de manera muy delicada, con una tijera Les rompe especial la para eso, ropa. romperla. Si tiene saco, si tiene la ropa muy cara, si, como te digo, se la acabó de sacar de la modista o de la tienda donde la compró, eso no importa. ¿De acuerdo? Porque lo importante es la salud del Por paciente. supuesto. Ahora bien, uno toma en consideración lo siguiente, bueno, si es un brazo, que yo me di un golpe en un brazo No hay solamente, que romper toda la no hay que ropa. romper toda la ropa, pero si se fue manga con todo, Claro. se fue manga con todo, para uno poder hacer una correcta valoración de la parte lesionada. Si es por un accidente de tránsito, entonces ahí se procede a utilizar se procede. Hay una tijera especial, se me olvidó el nombre, creo que le llaman la tijera de Lister, ¿verdad? A donde no te produce, tiene una estructura tal donde no se te produce a ti una lesión en la misma. Entonces, tú valora el área, lo valora al paciente para ver si es un paciente que está estable, si no tiene problemas, en sentido general más por los accidentes de tránsito, si no tiene problemas es lo que lo va a matar inmediatamente, que es un problema de las vías aéreas, por lo tanto el aire y el oxígeno que lleva el mismo océano fluye. Si hay un problema de sangrado, tiene que parar el sangrado inmediatamente, tomarle sus signos vitales para ver, ¿entiendes? Si desde el punto de vista fisiológico el paciente está estable y no tiene ninguna condición de riesgo. Después yo te voy a decir algo. El trabajo más fácil en medicina es el de traumatólogo. ¿Usted cree? Estoy seguro. Explique eso, a ver. Mira, yo aquí siempre, cada vez que hablo de esto, acuño la frase de uno de los grandes maestros de la ortopedia, que es el doctor Pedro Green, porque que de ortopedia no se muere nadie. Imagínate, el problema que tiene fue un trauma Encefálico. está politraumatizado, pero su problema fundamental es cráneoencefálico. Óyeme, teniendo yo un excelente neurocirujano como Amaury, ¿qué yo voy a hacer como traumatólogo, verdad? Dándole la asistencia producto del trauma craneal. Si es un trauma, inmediatamente lo busco. Si es un trauma tóraco abdominal, ahí interviene inmediatamente el cirujano. El cirujano debe Torácico. estabilizarse, el cirujano debe estabilizar a este paciente porque los órganos que están tanto en la cavidad torácica como abdominal te pueden poner en riesgo y te pueden matar al paciente. Pero el hueso no mata a nadie. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando del hueso por sí solo. Sí. Porque alguien pudiera decir, y con mucha razón, ajá, y si lesionó el vaso. Si fue una fractura donde se lesionó la arteria o se lesionó la vena. ¿Cómo siente la gente? Para eso tenemos el cirujano vascular. Tenemos el cirujano vascular y hay que buscarlo inmediatamente. O sea, el último que actúa estabilizando precisamente los huesos
que se hayan fracturado es es el traumatólogo. Entonces, lo que puedo inferir de lo que usted acaba de explicar es que la función del traumatólogo es recibir a ese paciente en emergencia, evaluarlo y en base a la condición poder buscar al especialista que le dé tratamiento al trauma específico que está presentando ese paciente. Sí, con una salvedad, Sí. con una salvedad. Si tengo un cirujano general, como hay tantos, pueden haber en un trauma tantos órganos vitales envueltos, a donde el cirujano general su trabajo es precisamente eso. Él debe ser el primero que haga la evaluación y el último en entrar al escenario es el ortopeda traumatólogo. Es el último en entrar en el escenario. A menos que ese cirujano, o sea, diga, mira, eh, eh, tenemos obligatoriamente que poder estabilizar el hueso, ¿verdad? Y trabajar junto con el cirujano vascular. Bueno, y esa es otra condición. Aquí tenemos una situación complicada, pero el último en entrar al escenario es el traumatólogo. Bien, mire doctor, aquí hay un oyente que es ya parte del equipo de Cátedra Médica, Daris Alexander. Hola Él, Daris, ¿cómo estás? él está preguntando un saludito muy afectuoso para Daris. Él dice que le hicieron una cuadriceplastía y que le pusieron una patela que está como fuera de la cavidad rotuliana, que si se puede recolocar esa patela. Sí, mira, en traumatología, en cirugía traumatológica siempre hay tiempo. Habría que evaluar aquí, sería necesario ver, o sea, qué pasó. Lo que yo le recomiendo a Daris es que se vaya a su ortopeda traumatólogo que realizó el trabajo y que le dé las orientaciones del lugar. Bien. Pero sí, se puede recolocar, Daris. Bien, doctor, mire, hay algo que yo he escuchado desde niña cuando una persona tiene algún tipo de trauma ortopédico y es que la gente dice no lo muevan, cuidado. ¿Cuál es la razón por la cual no se debe o si realmente no se debe mover a un paciente que ha tenido un trauma o alguna fractura? Si esto entonces complica más la situación del paciente, si no es así, para que usted pueda explicarle a la gente y que la gente se quede con esa información. Mira, por lo regular, lo primero que se debe hacer con una persona, eso lo maneja casi todo el mundo. Es más, todo el mundo. Y es tan sencillo que la gente va a decir, oh, pero ven acá, obvio, como la mayor parte de las personas no ha recibido orientación de cuáles son los primeros pasos que se deben dar en un paciente traumatizado, cómo se puede movilizar un paciente traumatizado, cómo poderlo movilizar, cómo esto, lo mejor es no hacer nada. Con no hacer nada y solamente tomar el teléfono y llamar al 911, con eso es muy probable que le haya salvado la vida al paciente. La gente se desespera, doctor, cuando ve, sobre todo si es un familiar que usted está viendo ahí pasando dolor y que en una situación que usted crea que pueda perder la vida. Entonces, oriente a la gente con relación a eso Mira para este que escenario, manejen Liz. ese sentimiento y puedan ayudar de mejor manera al paciente. Mira ese escenario, Liz. Ajá. Un trauma. Esto vi yo que le pasó a un eminente profesor de traumatología aquí en el país. Se vio precisamente en esta situación y tiempo después le pasó a un amigo mío. Cuando tú movilizas un paciente, tú puedes ser el responsable de la muerte del mismo. Porque el paciente tiene el trauma si se lesionó una vértebra del cuello, una vértebra cervical, y en la posición que está esa vértebra no se está moviendo, no le está pasando, o sea, está estabilizada, ese es el término correcto que se usa, y tú tomas y lo cargas como por lo regular se acostumbra a realizar Sí. y el cuello cogió para atrás, ese paciente puede morir en ese momento o puede quedar cuadripléjico. O sea, fíjate cómo por la desesperación, el consejo de la Sí. desesperación,
lo que te llevó fue a producirle un daño al ser querido. ¿Qué hacer entonces, doctor? ¿Qué Si estoy, hacer? además de llamar al 911, mientras llega el 911, ¿qué puedo hacer? Mira, quitarle, tú sabes que nosotros somos curiosos. Sí, Número uno, quitarle a todo el mundo de encima. Número uno, quitárselo. Número dos, las secuelas de traumatología del país han producido bastante, han entrenado bastante personal en este sentido. Además de esto, tenemos las secuelas de emergenciología, las sí. secuelas no de seguro. Hay muchas posibilidades al día de hoy de que aparezca una persona que qué hacer, sepa qué hacer para estabilizar a ese paciente y que no vaya a tener una lesión producto de la inmovilización incorrecta de un área traumatizada. Después, todo lo que yo te pueda explicar aquí, lo que puede llevar es a producir daño. ¿Por qué razón? Porque el que no sabe qué hacer va a decir, pero mira, el doctor Roberto Lafontaine dijo por la cátedra médica que tú le estabilices el cuello. Que cualquier cosa para tú coger y estabilizar el cuello. Por ejemplo, cualquier instrumento rígido, cualquier elemento rígido. Pero como nunca ha hecho el proceso de estabilización del cuello, Sí, ¿qué va a pasar? Que en el momento de hacerlo, por hacerle un bien, le va a hacer un ser, daño. claro. Le va a hacer un daño. En el 911, que pienso que está funcionando de manera, como te digo, como su inicio, como comenzó, va a tener una persona, ¿verdad?, que le va a dar las orientaciones del lugar en lo que llega a la unidad, las orientaciones del lugar para que esa persona pueda actuar. Pero se la va a estar dando ahí mismo. Mira, dale esto, ponle un palo, ponle una férula. Pues se lo va a estar dando, se lo va a estar diciendo ahí mismo. Si hay una persona que ha recibido alguna orientación previa para realizarlo. Claro, o sea que lo importante con lo que la gente debe quedarse es que quien vaya a brindar esa ayuda al paciente antes de que llegue el 911 debe tener una capacitación previa para que no le cause algún daño y entonces la ayuda llegue en dirección contraria. Doctor, el tema de las amputaciones. ¿Por qué se dan? ¿Por qué amputar la pierna de un paciente que llega con una fractura o con un trauma ortopédico importante y entonces el traumatólogo o el especialista que le atiende decide que hay que amputar la pierna o el brazo? Mira, te voy a decir una cosa, es muy difícil, como está la tecnología ahora, que la primera medida sea vamos a amputar. Ok. ¿Cómo se da el Vamos, proceso hasta llegar ahí? ¿cómo? O sea, ¿Por vamos a qué amputar. llegar ahí? Ahora bien, si ha habido una lesión arterial, por ejemplo, de importancia, y esta lesión tiene un tiempo prolongado donde se ha producido una necrosis, por ejemplo, de cosas, bueno, hay que amputarlo, pero no fue por la lesión arterial, fue por el proceso de necrosis o de gangrena, como dice la gente, que se produjo, que hacía que no solamente que el miembro fuera insalvable, sino que ya corría peligro la vida del mismo paciente por el proceso infeccioso que se genera. ¿Y por qué se puede generar ese proceso infeccioso, esa necropsis? ¿Por no ir a tiempo? ¿Cuáles son las razones por las cuales puede pasar esto? Por la mismo que el doctor Amaury García ha hablado cada vez que habla de los ACV, Sí. en el momento en que un órgano deja recibir circulación sanguínea, sangre, que es la que lleva el oxígeno a ese órgano, se inicia un proceso de necrosis que hay que intervenir inmediatamente. En el cerebro, bueno, se dañan las neuronas, que son las células cerebrales, pero porque no están recibiendo oxígeno. En el corazón, las células cardíacas, aquí tenemos los infartos. En el riñón se produce una necrosis precisamente de la cosa, y en los miembros se produce
necrosis y gangrena por falta de oxigenación del mismo producto del daño vascular que produce. Pero aquí en República Dominicana no tiene por qué, en medio de una situación, un accidente donde haya una lesión importante de un vaso, no tiene por qué llegar el paciente ahí, porque el hospital, o sea, te queda cerca. Es una cuestión de 2 horas, ¿te entiendes? Y ya tú estás en manos de un cirujano, porque esto lo manejan, la estabilización de esto, esto lo maneja el cirujano general. Es más, cualquier persona que haya hecho un entrenamiento quirúrgico, sabe cuáles son los pasos necesarios que debe dar para que el miembro no llegue precisamente a esto, incluyendo los oftalmólogos, porque en caso de que solamente haya oftalmólogos que estén ahí, ¿por qué? Porque el oftalmólogo te hace 1 o 2 años previo de cirugía. En ese año de cirugía lo que se trata es precisamente esto. Bien. Doctor, ¿hay algún tipo de clasificación para las fracturas? Sí, hay varias. Tú tienes las fracturas completas e incompletas. Tú ¿Cómo tienes eso? ¿Se rompe medio hueso? ¿Cómo es eso de Mira, completa e esa incompleta? mismo, mira, hay una fractura, por ejemplo, el niño que se cae y tú lo ves que el hueso se queda aparentemente intacto. Tiene el dolor, el niño se lo protege, pero esta es la famosa fractura en tallo verde. Esto es recordando que cuando uno toma un tallo de lechosa, antes, cuando no habían los dispositivos, los juguetes estos de burbuja, nosotros jugábamos con los tallos de la lechosa, agua y jabón o ace, cortábamos el tallo de lechosa, ¿verdad? Lo introducíamos y soplábamos y salían precisamente las burbujas, Sí. la cosa con la que tanto juegan los niños ahora. Pero al tallo de lechosa, cuando tú lo doblas, ¿verdad? Se produce un quiebre, pero la continuidad del tallo, o sea, se mantiene. Pues en los niños, las características de los huesos, precisamente se produce mucho esta situación. Entonces, estas son fracturas en tallo verde, estas son fracturas incompletas. Además, una se puede romper precisamente, dependiendo del mecanismo de trauma, solo una parte del hueso, pero el hueso también puede fracturarse de manera completa. Manera completa es que queda un extremo por un lado y otro extremo por otro, solamente sostenido Ay, eso por el duele nada músculo. más de escucharlo a usted explicarlo. Eso duele. Ay, si tú lo vieras y si te ocurriera, óyeme, sintiera más el dolor todavía. También están las fracturas conminutas, que es cuando el hueso se fractura en varios pedazos o producto del tipo de trauma. Están las fracturas en pico de flauta, que son aquellas que ocurren, bueno, que ya ahora prácticamente la gente no conoce la tiza. Claro que sí. Bueno, ¿Se conoce la tiza? los niños Pues, saben qué son las tizas. Los míos ah, saben. no, pensé que la gente solamente conocía ya los marcadores. Cuando tú coges una tiza y la giras, se produce una fractura oblicua, donde hay una porción, los extremos pueden ser del mismo tamaño, pero tienen esa forma, lo que le llaman precisamente en pico de flauta. Hay muchas. Bueno, las personas envejecientes, bueno, ya a mí me puede ocurrir. A mí me puede pasar ya, aunque soy jovencito, Sí. pero me puede pasar. Se cae, apoyan, se cae y en su protección, cuando apoyan la mano, ¿verdad? Se puede romper la parte distal de este hueso ancho que la gente tiene aquí de radio. Sí. ¿Tú entiendes? Pero, ¿qué te digo? No, y lo que hace se fractura y además de fracturarse, cambia el ángulo del mismo. ¿Entiendes? Que son fracturas muy frecuentes.
en personas envejecientes. La fractura, le llaman fractura de College, porque fue un señor que se llamaba así, el primero que la vio, la identificó y nada, le puso el apellido y por eso le llaman fractura de College. Hay muchísimos tipos de fracturas. Entonces, doctor, antes de irnos, hay otra situación que es muy común, que la gente ve mucho en estas fechas, y es el tema de las riñas. La gente toma mucho alcohol, pierde la cordura y ahí vienen los problemas, la violencia y producto de esto también traumas. ¿Cuáles son los principales traumas con los que llegan pacientes por riñas, por heridas de armas blancas y demás? Depende del instrumento que se usó en la riña para uno defenderse y atacar. Si es una bala, si es arma de fuego, que lamentablemente es tan frecuente ahora esto. Sí. ¿Entiendes? Es tan frecuente, entonces te va a producir a ti, al penetrar la bala, una fractura al hueso que toque la misma. Las más frecuentes aquí son por armas blancas, ¿entiendes? Sí. Que son las inestocadas. Estas parecen mucho más sencillas, pero son las más Son más peligrosas que una herida de bala. ¿Cómo te Dependiendo digo? del lugar. Más en cuanto al estado del paciente. Claro. ¿Entiendes? Porque si el arma blanca penetró y no tocó o no un vaso de gran importancia, porque si lo tocó en segundo te mueres. Sí. ¿Te entiendes? La persona te puede llegar y la persona te puede llegar aparentemente bien en una emergencia que está sobresaturada de pacientes, porque esto ocurrió un 31 a las 2, 3 de la mañana. Se puede subvaluar a ese paciente o no valorar de golpe la situación del mismo mientras está en la sala de espera y el paciente puede fallecer, porque puede haber un vaso lesionado en el cual no sea, ¿qué te digo yo a ti? Como una arteria gruesa, importante, sino que lo vaya haciendo insidiosamente y cuando se vienen a dar cuenta ya no se puede hacer absolutamente nada. Si en la riña había, ¿qué te digo? Instrumentos contundentes tipo bate, tipo palo, tipo cosas que es lo que más aparecen, tú puedes estar seguro de que va a haber o pudiera ocurrir la fractura de un hueso, principalmente de las extremidades superiores, porque al que le tiran le van a dar un batazo, utiliza los brazos para defenderse. Si no tiene nada, lo coloca de por medio y es precisamente en las extremidades inferiores donde va a haber. Hay múltiples. Doctor Roberto Lafontaine, muchísimas gracias por desarrollar este tema hoy aquí en Cátedra Médica. Esperamos que la gente se haya quedado con esta información útil que hoy vertimos desde este espacio donde la salud merece respeto. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí. 10:30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM.